Bienvenidos a este programa especial que hemos titulado Luna de Sangre. En este programa especial me acompaña el doctor Francisco Parras, astrofísico de la Universidad Interamericana de Bayamón, a la cual le damos gracias por traernos este valioso recurso. Este próximo domingo va a ocurrir un evento en donde todo el mundo desde su campo visual podrá ver un eclipse lunar. Por esta razón hemos traído este invitado especial para que usted pueda aclarar sus dudas y pueda participar de este evento y cuando lo vea pueda entender lo que está viendo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Tengo una serie de preguntas y vamos rápidamente con la primera. Vale. ¿Qué es la luna y qué es un eclipse? Pues la Luna es nuestro satélite natural, ¿no? Alrededor de la Tierra hay muchos objetos como satélites artificiales o incluso asteroides. La Luna es nuestro satélite natural que nos ha acompañado desde prácticamente casi los orígenes de la Tierra, ¿no? Se piensa, según las últimas teorías, que la Luna es un fragmento de la Tierra, ¿no? Al parecer, un objeto del tamaño de Marte colisionó hace unos 4.500 millones de años en la Tierra, desprendiendo una parte de la Tierra y formándose la Luna, ¿no? Entonces podemos decir como que la Luna es hija de la Tierra, ¿no? Bueno, la Luna tiene unas características físicas bastante peculiares, ¿no? Hay científicos que piensan que sin la Luna la vida no sería posible en la Tierra, ¿no? Aproximadamente es un cuarto del tamaño de la Tierra, ¿no? Sí, es muy grande. Sí. Es bastante grande. Es tan grande que es la Luna más grande del sistema solar respecto a su planeta. Claro, ¿no? Y del sistema solar es como la número 4. Sí, será la cuarta o la quinta. Y luego tiene una... Bueno, sabemos que no tiene atmósfera, que podemos distinguir desde la Tierra, podemos distinguir las zonas que se llaman mares o continentes, ¿no? Los mares son zonas más jóvenes, más oscuras en la superficie de la Luna. Y una característica muy interesante que tiene la Luna es que siempre presenta la misma cara hacia la Tierra. Y eso es debido a que su periodo de rotación con respecto a su eje es el mismo que el periodo de traslación respecto a la Tierra, que son unos 27 días, es lo que se llama un ciclo lunar, ¿no? 27, casi 28, 27 con algunas 27 horas, con algo, sí, no es exacto. Pero sí, siempre presenta la misma cara. Tanto que, bueno, que hasta hace poco, bueno, hace unos días, un rover chino se posó en la cara oculta, ¿no?, de la Luna. La primera vez que un rover, que un artefacto... Sí, lo estuvimos viendo, bien interesante. Es muy interesante. ¿Y qué es un eclipse? Pues un eclipse básicamente ocurre cuando se alinean tres cuerpos, ¿no? En este caso, el eclipse lunar, bueno, respecto a tierras tenemos dos eclipses, ¿no?, el lunar y el solar, ¿no? Pero en el universo también existen otros eclipses menos conocidos, ¿no? Como por ejemplo las ocultaciones, ¿no? Un eclipse de un asteroide a una estrella, por ejemplo. Con esas técnicas, con esos eventos, los astrofísicos podemos inferir propiedades muy interesantes de los asteroides, ¿no? Como por ejemplo si tienen atmósfera o tienen anillos, ¿no? Esos son eclipses también llamados ocultaciones, ¿no? Desde la Tierra tenemos solamente los dos los más que ¿no? conocemos, claro, solar, que es el solar y el lunar. Y entonces el solar ocurre cuando entonces la Luna, entonces oculta el Sol y la Luna. El eclipse solar ocurre cuando la Luna, desde la Tierra vemos que la Luna tapa el Sol, ¿no? Oculta el Sol. Es muy, muy curioso que el tamaño aparente de la Luna es exactamente igual o casi exactamente el tamaño aparente del Sol, ¿no? De esa forma, cuando ocurre un eclipse solar total, se tapa totalmente y perfectamente el Sol con la Luna. Y entonces el lunar es cuando es la Tierra. El lunar es un eclipse solar desde la Luna, por ejemplo. Desde la perspectiva donde se ve. Desde la perspectiva de la Luna, si no fuésemos a la Luna, sería un eclipse total solar porque es la Tierra la que se pone entre el Sol y la Luna. Pero como no podemos ir a la Luna por ahora, claro, y lo tenemos que ver desde la Tierra, pues lo que ocurre es que la Tierra se pone en mitad, o sea, se pone en mitad del Sol y la Luna, de forma que la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra. Muy bien. ¿Y cuál entonces es la diferencia entre a ciencia cierta de lo que es un eclipse lunar y solar, y si lo podemos definir en palabras simples? Bueno, el eclipse solar es eso, pues, cuando la Luna tapa el Sol desde la Tierra, ¿no? El eclipse solar, lamentablemente, solo se pueden ver desde una zona muy delimitada de la Tierra, ¿no? Porque el cono de sombra de la Luna, ¿no?, es mucho más estrecho que el de la Tierra, ¿no? Afortunadamente, el eclipse lunar
se puede ver desde cualquier parte Desde de la cualquier Tierra parte. que sea de noche, Que claro. esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia, ¿no? Y porque el cono de la Tierra, el cono de sombra de la Tierra Claro. es mucho más grande que el de la Luna, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo ocurre ese eclipse lunar y cuántos tipos de eclipse existen? Es que en este caso vamos a estar viendo una luna roja y me estabas explicando antes del programa que en teoría todo se ve rojo, lo que pasa es que todo depende del largo de onda. ¿Nos podrías dar un poquito más detalle? Porque en este caso pues se está anunciando que va a ser un eclipse lunar de luna roja. Sí, bueno, el tipo de eclipse de luna hay básicamente tres, ¿no? Está el eclipse penumbral, ¿no? Que es que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero la Luna no pasa exactamente por el cono de sombra, sino, como por decirlo así, por la periferia del cono de sombra, ¿no? De tal forma que la sombra no cubre totalmente la Luna, ¿no? Desde la Tierra, un eclipse penumbral apenas es imperceptible. Si tú no sabes que hay un eclipse no te esa vas a noche, dar cuenta. no te vas a dar cuenta porque la Luna, el brillo de la Luna disminuye muy poquito, pero no lo suficiente como para que tú te des cuenta, ¿no? Te percates de que es un eclipse penumbral. El eclipse parcial es cuando la Luna sí atraviesa el cono de sombra de la Tierra, pero no se zambulle totalmente en el cono de sombra, sino que lo toca, ¿no? Entonces la Luna se tapa pues un poquito nada más, ¿no? ¿Cómo ocurre un eclipse lunar y cuántos tipos de eclipse existen? Bueno, básicamente un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. Muy bien. Entonces, a diferencia del eclipse solar, que es la Luna la que se interpone entre la Tierra y el Sol, en este caso el lunar es al contrario, ¿no? Si imaginamos que esto es un sistema de escala, ¿no? Donde en realidad no es un sistema de escala porque la Luna es un cuarto de la Tierra, ¿no? Claro. Del tamaño de la Tierra. Pero bueno, podemos imaginarnos que la pelotita, esa es la pelotita roja de la Luna y esto es la Tierra, ¿vale? Y que los espectadores son el Sol. El Sol. Entonces, en un eclipse solar, ¿no? Es la Luna la que se interpone entre el Sol, perdón, entre el Sol y la Tierra. En cambio, en el eclipse lunar es al contrario, ¿no? La Tierra es la que se interpone, en realidad es la Luna la que se mueve, ¿no? Claro. A más velocidad que la Tierra. Pero es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna, de tal forma que la Luna pasa por la sombra de la Tierra. Debido a esto, la única posibilidad para ver un eclipse lunar es que sea de noche, ¿no? De día es imposible ver un eclipse lunar. En este caso, el del próximo domingo, pues será espectacular porque en el de Puerto Rico podremos ver todas las fases del eclipse, ¿no? Y respecto a la que me pregunta que me ha hecho de cuántos tipos de eclipse... ¿Cuántos tipos? Efectivamente, se verán todas las fases de un eclipse porque los eclipses lunares pueden ser de tres tipos: penumbral, parcial o total, ¿no? O las tres a la vez, que es lo que va a ocurrir el domingo que se podrá ver desde Puerto Rico. El eclipse penumbral es cuando la Luna pasa muy cerquita de la sombra de la Tierra, del cono de sombra de la Tierra, pero no llega a zambullirse dentro, ¿no? Pasa por la periferia, ¿no? Entonces, perdón, un eclipse penumbral, cuando ocurre, la luz de la Luna disminuye tan poco que apenas es imperceptible. Casi no se puede ver. Si tú no sabes que esa noche hay un eclipse penumbral, no tú te no te das das cuenta, cuenta. ¿no? En cambio, un eclipse parcial, que es cuando la Luna se mete en el cono de la Tierra, pero no totalmente, sino que lo roza, ¿no? Se vería como la Luna pues, un poco cortada, ¿no? Ahí sí se apreciaría bastante. Y el eclipse total es justamente cuando la Luna pasa por el cono de la Tierra, pero pasa totalmente y se zambulle íntegramente en el cono de sombra de la Tierra, de tal forma que se oscurece bastante, se oscurece totalmente la Luna. Y en este caso, pues nosotros tendríamos el privilegio de ver todas esas fases, que es lo hermoso de ver este eclipse. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Luna de Sangre.